Bueno, para arrancar a resolver este problema, vamos a notar que trabajamos con números menores a 100. Entonces, trabajamos con números que tienen a lo sumo 2 dígitos. Notemos que cada dígito es un número entre 0 y 9, ¿no? Entonces, el máximo valor que puede tener cada dígito es 9. Como yo tengo a lo sumo 2 dígitos, mi suma máxima va a ser 9 más 9, que es 18. Entonces, todos los números con los que yo voy a trabajar tienen una suma de dígitos que es menor a 18. Después, el enunciado nos dice que nuestras sumas de dígitos son potencias de 2, ¿no? Que ya las nombra el enunciado. Entonces, sabemos que las sumas de nuestros dígitos de los números van a ser las potencias de 2 menores a 18. Que estas son 2 a la 0, que es 1, 2 a la 1, que es 2, 2 a la 2, que es 4, 2 a la 3, que es 8, y 2 a la 4, que es 16. Entonces, podemos agrupar los números dependiendo de cuál es la suma de sus cifras, ¿no? En nuestro primer caso, va a ser que la suma sea 1. 2 a la 0, que es igual a 1. Ahora, para analizar nuestros números, nosotros sabemos que son números, dijimos, menores a 100. Por lo tanto, tienen 2 cifras. Entonces, lo que nosotros podemos pensar es, a nuestro número lo pienso como 2 dígitos, ¿no? Pero pueden tener 2 cifras, por ejemplo, no sé, 83, o puede tener una cifra sola, como 5. Entonces, lo que podemos pensar para hacer más fácil es que yo voy a formarme como parejitas de números, tales que acá van números del 0 al 9, y acá también del 0 al 9, ¿no? Y fíjense que si yo tengo acá un 0, no sé, y acá un 5, esto es como tener el número de una sola cifra, que es 5, ¿sí? Entonces, si la suma es 2 a la 0, o sea 1, vemos que si la primera cifra es 0, la segunda cifra tiene que ser 1. Después vamos a ir aumentando la primera cifra. Si la primera cifra es 1, la siguiente tiene que ser 0 para que la suma sea 1. Luego, si la primera cifra fuera 2, ya nos pasamos de 1, ¿no? Entonces, estos son todos los valores, son todos los números que yo puedo formar, tales que su suma de cifras sea 1, con 1 o 2 dígitos. Entonces, acá tengo 2. Nuestra siguiente potencia de 2 es 2 a la 1, que es 2. Y repetimos el procedimiento. Si en la primera cifra hay un 0, en la segunda cifra hay un 2, para que la suma sea 2. Después, si en la primera cifra hay un 1, que es lo que sigue, en la segunda cifra tiene que haber otro 1, para que la suma sea 2. Luego, si en la primera cifra tengo un 2, en la siguiente tiene que haber un 0, para que la suma sea 2. Ahora, como vimos antes, si yo pongo un 3 en la primera cifra, la suma de mis dígitos va a ser al menos 3, que es mayor a 2. Entonces no hay más. Por lo tanto, números menores a 100, tales que la suma de sus cifras sea 2, hay exactamente 3. Bueno, nuestra siguiente potencia de 2 es 2 a la 2. Suma es igual a 2 a la 2, que esto es 4. Entonces ahora, vamos de vuelta. Si arrancamos con un 0, la siguiente tiene que ser un 4, para que la suma sea 4. Si arrancamos con un 1, la siguiente es un 3. Si arrancamos con un 2, la siguiente es un 2. Si arrancamos con un 3, el siguiente es un 1. Si arrancamos con un 4, el siguiente es un 0. Y vemos que si arrancamos con un 5, la suma es al menos 5. Nosotros necesitamos que la suma sea 4. Entonces, como ya nos pasaríamos, cortamos ahí. Entonces, en este caso, la cantidad de posibilidades que tenemos es 5. Ahora vamos con la siguiente potencia de 2, ¿no? Que es 2 a la 3, o sea 8. Suma igual a 2 a la 3, que es igual a 8. Bueno, seguimos como veníamos, ¿no? Arranco con un 0. Para llegar a 8 me faltan 8. Si tengo un 1, para llegar a 8 me faltan 7. Si arranco con un 2, para llegar a 8 me quedan 6.
Si arranco con un 3, para llegar a 8 me quedan 5. ¿No? Vamos aumentando. 0, 1, 2, 3. Y vamos completando. Sigo. Si arranco con un 4, tengo que tener otro 4 para que la suma sea 8. Si arranco, vamos a decir acá abajo. Si arranco con un 5, el siguiente tiene que ser un 3. Si arranco con un 6, el siguiente tiene que ser un 2. Si arranco con un 7, el siguiente tiene que ser un 1. Y si arranco con un 8, el siguiente tiene que ser un 0. De vuelta, si yo ahora arranco con un 9, me estoy pasando de mi suma que es 8. Entonces ahí deberíamos cortar. Por lo tanto, la cantidad de números, en este casito, que es que la suma sea 8, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora nos queda el último caso, que es que la suma sea 2 a la 4, que es igual a 16. ¿Por qué es el último caso? Porque fíjense ya que después 2 a la 5 es 32 y nos pasamos, que es mayor a 18. ¿Bien? Entonces ya estamos en nuestro último casito, estamos por terminar. Queremos que la suma de nuestros dígitos sea 16. Nos fijamos, si arrancamos con 0, el siguiente dígito debería ser como un 16. Imposible, ¿no? Porque yo trabajo del 0 al 9. Entonces con 0 no puedo arrancar. Si yo arranco con 1, el siguiente acá debería haber como un 15. Pero esto no es un número de un dígito. Tipo, no es un solo dígito. Entonces no puedo arrancar con 1. Siguiendo así, vemos que si arranco con 2, acá necesito 14. Si arranco con 3, necesito 13. Si arranco con 4, necesito 12. Si arranco con 5, necesito 11. Seguimos sin poder. Si ya después empiezo con 6, necesito un 10. Estoy un poco más cerca del 9, pero todavía no. Y entonces el siguiente caso, que es arrancar con 7, vemos que si arranco con 7, para llegar a 16 me faltan 9. Entonces el siguiente dígito sería 9. Luego, si yo arranco con 8, porque seguimos aumentando el primer dígito, vemos que para llegar a 16 tengo que tener otro 8. Luego, si aumentamos el primer dígito, que ahora sea 9, el que le sigue debería ser 7 para llegar a 16. Ahora vemos que nuestros dígitos van del 0 al 9, por supuesto, entonces no puedo seguir aumentando mi primera cifra. Por lo tanto, estas son todas nuestras posibilidades para el caso en el que la suma es 6, que son 1, 2, 3. Ahora queremos saber nuestras posibilidades en total, entonces sumamos todas las que nos dieron en cada uno de nuestros casos. Entonces el total es igual a esta suma, que es 2 más 3 más 5 más 9 más 3. 2 más 3 más 5 más 9 más 3. Que esta suma nos da 22. Por lo tanto, la respuesta al problema es 22, que es la cantidad de números que cumplen con la condición del enunciado.